Hola, es un placer estar aquí, aunque sea de una manera virtual. Como la distribución de mis libros, Curso de Tarot, el uso terapéutico del tarot, y Tarot y Numerología, desafíos y lecciones de vida, que vienen siendo editados en México desde el siglo pasado, fue escasa en España. Imagino que la mayoría de ustedes pueden no tener una idea clara de lo que es el tarot terapéutico o psicoterapéutico. Así que empezaré por el principio. El tarot terapéutico es un instrumento que en la luz ayuda a la persona a reconectarse con su esencia y en la sombra a identificar, entender y desactivar viejos patrones de conducta que impiden la realización integral del individuo. Creé este sistema en 1987 después de 7 años usando el tarot de una manera divinatoria, al darme cuenta que al hacer previsiones degradamos al consultante a la categoría de pollo de granja cuya vida ya está definida y predeterminada. El tarot terapéutico parte de 5 principios. Primer principio. Nuestra vida no es el producto de las circunstancias, sino de las decisiones que tomamos a partir de las circunstancias. Construimos, pues, nuestra vida a partir de nuestras decisiones. Es decir, somos totalmente responsables por la vida que vivimos. Si queremos comenzar a recorrer el camino que nos lleva a la plena realización, tenemos que dejar de colocar la responsabilidad o la culpa en los demás. ¿Y de qué manga nos sacamos las decisiones? Aquí viene el segundo principio. Tomamos nuestras decisiones a partir de nuestras creencias. Es decir, acabamos construyendo nuestra vida a partir de nuestras creencias. Pero ojo, eso tiene que ser muy bien entendido. Hay creencias que tienen mucha fuerza y otras que no tienen ninguna. Las creencias, a diferencia del teorema de Pitágoras, están cimentadas por emociones. Cuanto más fuerte es la emoción que sentimos cuando adquirimos una creencia, sea una creencia importada, tienes que creer en Dios, si no, Él te va a castigar, o una creencia fruto de una experiencia, más poderosa es la creencia. También es interesante entender que si la emoción fue agradable, la creencia se queda en el consciente, pero si no lo fue, va a la sombra del inconsciente y desde allí nos manipula sin que nos demos cuenta. Si tengo la creencia de que no me va a tocar la lotería, nunca voy a comprar un billete y claro, nunca me va a tocar. Sin embargo, si mi creencia es que me va a tocar, me puedo pasar la vida apostando y no me toca. Lo que reprograma el cerebro es la acción y no apenas la mente. El tercer principio afirma que el principal obstáculo para alcanzar la realización somos nosotros mismos. Nuestra insistencia en mantener nuestras creencias y nuestros patrones de conducta construidos a partir de dichas creencias. El cuarto principio es fundamental, hasta el punto que es una de las 5 llaves del bienestar. Los vídeos correspondientes a las 5 llaves pueden ser vistos en mi página, en el menú Novedades. Atraemos lo que necesitamos para crecer y no lo que a la mente se le antoja. Y esto no es un rollo esotérico, sino una ley biológica. La vida tiene un propósito muy claro, que es el de continuar viva. Para eso, las fuerzas de la vida están trabajando permanentemente para que cada semilla que cae en el suelo se transforme en un árbol lleno de frutos que suelte semillas a los 4 vientos. Si eso sucede en el reino vegetal, en el mundo humano trabaja para que cada bebé que nace se transforme en un adulto completo, es decir, realizado, fructífero, sano y feliz. Si un individuo para crecer, o sea, para tornarse más él mismo, necesita aprender a decir que no, va a traer propuestas cada vez más inaceptables hasta que diga que no. Y el quinto principio afirma que cada persona lleva dentro de sí misma los potenciales necesarios para realizarse y ser feliz. Veamos ahora algunas diferencias entre el tarot terapéutico y el tarot adivinatorio. El objetivo del tarot adivinatorio es conocer el futuro, prever hechos. El objetivo del tarot terapéutico es ayudar a la persona a ser más ella misma, o en otras palabras, a ser feliz, pues nadie puede ser feliz si no es él mismo. Para el tarot adivinatorio, el centro de la lectura son las circunstancias que envuelven al consultante, los acontecimientos que vive o puede vivir, los diferentes asuntos que componen su vida, salud, dinero, amor, etc.
El centro de la lectura del tarot terapéutico es el individuo que vive todo eso. Para el tarot adivinatorio el destino ya está escrito, maktub, si naciste para martillo del cielo te caen los clavos, de manera que se posiciona como un intermediario entre el todopoderoso destino y los simples mortales, reducidos a espectadores de sus vidas. Para Jung, el destino es el retorno de la inconsciencia. Si una persona, para salir del sufrimiento y crecer, necesita identificar un aspecto interno suyo que no percibe, sea una creencia, un patrón de conducta, un mecanismo de defensa, un bloqueo, y que por no ser conocido lo manipula, va a atraer constantemente situaciones y personas que toquetean ese aspecto interno, favoreciendo así que la persona finalmente traiga para el consciente lo que estaba en el inconsciente. A esas situaciones repetitivas llamamos destino. Los cambios externos suceden pues cuando hay cambios internos. Si no hay cambios internos, la vida no cambia. El tarot terapéutico no está intentando prever qué cambios van a suceder en la vida de sus consultantes, sino ayudar a identificar qué cambios internos debe realizar. Para el tarot terapéutico, entonces, somos los cocineros de nuestro destino. Me digan qué libertad versus responsabilidad tiene una persona cuya vida aparentemente depende de fuerzas ajenas a sí misma, sea el destino, la suerte, las fuerzas cósmicas, la voluntad de Dios o del universo, hasta el punto que su vida puede ser prevista en un oráculo. Por todo esto, les diré que el tarot terapéutico y el tarot adivinatorio no solo son diferentes, sino excluyentes, pues el tarot adivinatorio es antiterapéutico y el tarot terapéutico nada pretende adivinar. Buscando un sistema de lectura al cual aplicar este enfoque, desarrollé la lectura terapéutica, resignificando la tradicional cruz céltica de 9 posiciones. En las posiciones 1 y 2, o momento actual, donde la cruz céltica tradicional ve la atmósfera del consultante, las fuerzas favorables o desfavorables, generalmente externas, la lectura terapéutica, siempre buscando el lado interior, ve lo que la persona está cuestionándose, sus conflictos internos actuales, el aspecto interno del cual la persona está tomando conciencia o en el cual está focalizando su atención. En la posición de número 4, si la cruz céltica tradicional habla del pasado, la lectura terapéutica muestra el ancla, aquella pieza dura y rígida que impide al barco zarpar hasta que los marineros no la icen de las aguas no muy transparentes del fondo del puerto hasta la luz de la cruz. El ancla es el patrón de conducta que traba el crecimiento personal y la consecuente realización en todos los planos, y que el consultante no solo necesita identificar, entender y desactivar para poder ir para adelante, sino que también puede hacerlo en este momento. Esas anclas están en el pasado, por eso todos los maestros iluminados insisten en estar en el aquí y el ahora plenamente, porque así nos liberamos de todo lo que está en el pasado, especialmente de las anclas. Como eso no es tan fácil, no solo vamos a intentar permanecer en el presente, sino que al mismo tiempo vamos a trabajar para desactivar esas anclas. En la posición número 9, la cruz céltica tradicional ve los miedos y esperanzas. Autores más modernos identifican en esta posición lo que está en el inconsciente. En la lectura terapéutica tenemos la infancia, donde está el origen de las anclas. Podemos no recordar lo que sucedió en la infancia. Todo eso puede estar en el inconsciente, pero en ella están las causas de la construcción de nuestros patrones de conducta, generalmente defensivos, que frenan nuestra evolución, que constituyen la estructura fundamental de nuestra falsa personalidad o ego, y que nos llevan a desconectarnos de nuestra esencia. En la infancia no vamos a ver los buenos momentos en que el niño salía a pescar con el abuelo en el pueblo, sino que identificamos lo que el niño tuvo que reprimir o estimular, los trazos de conducta que tuvo que desarrollar para ser aceptado o reconocido por la familia. También podemos ver aquí a qué ambiente familiar tuvo que adaptarse. En la posición número 8 están las relaciones amorosas. Aquí no vemos, como lo hace el tarot divinatorio, cómo está la relación, o como dijo Woody Allen, si va a acabar bien o va a durar toda la vida. En la lectura terapéutica vemos lo que nuestro consultante puede aprender de sí mismo a partir de su relación de pareja actual. Y si no tiene una relación estable,
sería de las relaciones anteriores. Exista o no una relación amorosa, también podemos ver aquí la imagen que la persona vende en el mercado de las relaciones, cómo se presenta para intentar conseguir satisfacer sus necesidades de atención, amor y sexo, generalmente exponiéndose el mínimo posible para evitar el sufrimiento. También podemos ver aquí las expectativas que la persona tiene de las relaciones amorosas. Cuando llegue Sir Lancelot con su caballo y su lanza, entonces sí voy a ser feliz. En la posición número 7, donde la cruz céltica tradicional muestra el carisma de la persona, en la lectura terapéutica tenemos la voz de la esencia o necesidad interna. Vemos aquí lo que la esencia está pidiendo, lo que la persona necesita perseguir, qué cambios necesitan hacerse, qué actitudes necesitan ser tomadas y dejar de ser tomadas. Con todas las posiciones anteriores tenemos un diagnóstico y a partir de ahí vamos a sugerir un método de trabajo que es identificado por las cartas de la posición número 5, que en la cruz céltica tradicional nos hablan de la base de la cuestión. En la lectura terapéutica, las cartas de esta posición sugieren tomar determinadas iniciativas, focalizar su atención en el trabajo de determinados aspectos internos, observar determinada faceta de la personalidad que necesita ser trabajada. Tenemos que tener mucho cuidado con la manera de interpretar la carta del método, pues en la medida en que nuestra interpretación es recibida por el consultante como una orden, en la medida en que la persona no entiende a la vista de las cartas del diagnóstico qué es eso exactamente lo que necesita hacer o dejar de hacer, estamos infantilizando a la persona, pues siempre que le decimos a alguien lo que tiene que hacer, estamos quitándole su responsabilidad. Y la responsabilidad siempre permanece con quien da las órdenes y no con quien las obedece. Puede salir del consultorio diciendo, voy a hacer tal cosa porque el tarotista me mandó a hacerlo. Y ahí se acabó la calidad terapéutica de nuestra consulta. Tenemos que llegar de una manera muy cuidadosa, a veces a través de preguntas, para que nuestro consultante se dé cuenta que es exactamente eso lo que necesita hacer o dejar de hacer. En la cruz céltica, la posición número 6 nos habla del futuro, de lo que va a manifestarse, de las fuerzas que van a entrar en acción. En la lectura terapéutica vemos las consecuencias que proceden de la comprensión de las cartas anteriores, y eso está en el futuro. Tenemos que tener cuidado, no se trata de lo que cae inexorablemente en paracaídas en nuestra sopa. Es el camino de crecimiento que está detrás de la puerta que se abre con las llaves que aparecieron en las cartas del diagnóstico y del método, especialmente en la voz de la esencia y en el ancla. La lectura terapéutica tiene un paralelismo interesante con una visita al médico. En primer lugar, no vamos por curiosidad, sino por necesidad. El doctor no coloca su atención en lo que está sano, sino en lo que no está funcionando bien. A partir de analizar los síntomas, que se corresponden con las cartas de las posiciones del momento actual, identifica la enfermedad, que es el ancla. Entonces vamos a interesarnos por los orígenes de esa enfermedad. Ahí está la posición de la infancia. Si el doctor tiene una visión más amplia, más holística, va a interesarse por conocer cómo están nuestras relaciones, especialmente las amorosas, posición de las relaciones, y también va a observar qué es lo que los aspectos más saludables de nuestro cuerpo, la parte que no está enferma, está haciendo o intentando hacer para recuperar ese estado de equilibrio que llamamos salud. Esto es la voz de la esencia. Hecho el diagnóstico, el doctor pasa la receta, es decir, lo que en la lectura terapéutica es el método, y después habla de la evolución del cuadro, o sea, el camino de crecimiento. Claro que si el paciente rasga la receta, no va a existir evolución del cuadro, sino un aumento de la intensidad de la enfermedad. Y si en vez de usar esa receta no la usa, sino dentro de 6 meses, nadie garantiza que la evolución del cuadro sea la misma. El camino de crecimiento es, por lo tanto, una consecuencia de tomar acciones a partir de una toma de conciencia. Aquí la persona va a empezar
a tomar o dejar de tomar determinadas actitudes o iniciativas. Va a comenzar a identificar determinados aspectos internos que bloquean su crecimiento personal y va a comenzar a trabajarlos para desactivarlos. Va a tener nuevas comprensiones y percepciones y con eso llegamos a los resultados internos y externos, ambos fruto de este proceso. Como ven, la palabra llave para el camino de crecimiento es empezar a. Esas dos últimas posiciones, que en la cruz céltica son la corona, lo más elevado que la persona puede obtener en el futuro, y el resultado final o consecuencia de la situación que el consultante atraviesa en este momento, en la lectura terapéutica las llamo resultado interno y resultado externo. En el resultado interno podemos decir que la persona consigue identificar, entender y desactivar las dificultades internas que tenía para vivir plenamente la carta que aparece en esta posición o eliminar completamente un patrón neurótico ilustrado por la carta en cuestión. En el resultado externo no vamos a ver lo que la persona va a hacer en el mundo, sino con qué actitud interna va a encarar el mundo. También podemos ver aquí una circunstancia que la persona trae y que le da chance, no necesariamente de una manera agradable, de entender y desactivar un mecanismo interno limitador. A veces esta situación lleva a la persona hasta un límite en un determinado estado emocional, instintivo o mental, o en una particular situación económico-profesional que la obliga a entender y tomar iniciativas al respecto. Lo que estamos viendo aquí son posiciones. Para cada una de esas posiciones podemos colocar varias cartas. En la lectura terapéutica completa colocamos 2 cartas para el ancla, 2 para la voz de la esencia, 2 para el método, 4 cartas más para el camino de crecimiento, de manera que acabamos teniendo a la izquierda una columna de 4 cartas simétrica con la columna de la derecha, y más una carta para cada uno de los resultados. Cuidado para no exagerar. Buena información no es mucha información, sino la información que el consultante puede internalizar, digerir y usar provechosamente. Si colocamos 10 cartas para la posición del ancla, nuestro consultante va a enloquecer. Colocaremos al máximo unas 20 cartas encima de la mesa. Como pueden ver, el tarot terapéutico no estudia asuntos particulares. Las propias cartas del tarot pueden conducir la lectura hacia cuestiones relacionadas con la profesión, las emociones, los mecanismos mentales y proyectos, o cuestiones del cuerpo físico o económicas si predominan en la lectura cartas de bastos, copas, espadas o oros, respectivamente. Otra característica de la lectura terapéutica es que una vez leídas las cartas, en 99% de los casos, la persona no tiene preguntas, aunque pudo haber llegado con una lista. Y no estoy refiriéndome solo a preguntas del tipo adivinatorio. Voy a ser feliz en mi relación, voy a vender mi casa este año, sino también a preguntas relacionadas con elecciones. ¿Largo el banco y trabajo con masaje? ¿Me mudo al Brasil? ¿Me enrollo con Brad Pitt, Antonio Banderas o con los dos? Esas dudas, vistas de una perspectiva más amplia, específicamente desde la comprensión de la voz de la esencia, de las anclas y del método, son respondidas sin necesidad de ser formuladas. Cuando la persona ve, por ejemplo, que los motivos internos que la mantienen en el banco se corresponden con sus anclas y el impulso de trabajar con masaje está ligado a la voz de la esencia, la duda se resuelve y a veces eso puede responder a varias preguntas al mismo tiempo. O sea, el tarot terapéutico no responde preguntas, y menos preguntas que tienen que ver con terceros. Mi marido tiene otra, dando las correspondientes respuestas, sino que ayuda al consultante a encontrar sus respuestas sin necesidad de plantearlas. Otra cuestión importante para poder trabajar con tarot terapéutico es la baraja. Necesitamos usar un tarot que esté libre de prejuicios y moralismos de los tiempos antiguos, que dividían el mundo y la conducta humana en compartimentos estanques, divino y diabólico, virtuoso y pecaminoso, bueno y malo, luminoso y oscuro, etc. En ese sentido, también necesitamos parar de catalogar las cartas como buenas y malas, positivas y negativas, no solo porque en un nivel general el bien y el mal no son verdades absolutas, sino apenas adjetivos que les ponemos a las cosas dependiendo de si nos gustan o no, sino porque la aparición de una carta aparentemente negativa, como por ejemplo
Una carta que muestra un patrón de conducta neurótico ya es el primer paso para que la persona identifique ese patrón y trabaje para desactivarlo. Todo lo que enviamos a la sombra nos manipula y sin darnos cuenta por eso es fundamental, si realmente queremos crecer, conocer, aceptar e integrar la sombra. Ciertamente somos seres de luz, pero si le damos la espalda a la sombra, esta crece hasta que nos devora, mientras que si la aceptamos, la focalizamos y nos aproximamos de ella, como vemos en la imagen, la sombra disminuye y así podemos trabajarla mejor. En palabras de Jung, no se trata de fantasear figuras de luz, sino de tornar consciente nuestra sombra. Justamente la comprensión de las cartas que identifican bloqueos, miedos, patrones mentales, energéticos, emocionales que nos mantienen en el sufrimiento, son las que más nos ayudan a crecer. Como dije antes, el tarot terapéutico y el médico no se ocupan de lo que está saludable, sino de lo que está enfermo. Muchos de ustedes deben concordar conmigo en que la mayoría de las enfermedades están relacionadas con el intento de ser lo que no somos y la represión de lo que somos, es decir, de alejarnos de nuestra esencia. Quien dice yo en el cuerpo físico es el sistema inmunológico, que evidentemente se deprime cuando pagamos cualquier precio para ser aceptados y reconocidos. Entonces virus, bacterias, enfermedades autoinmunes nos agarran y nos tumban. Cuando en nombre de la seguridad y del estatus optamos por actividades que nada tienen que ver con nosotros, creamos tensiones, estrés, que se van acumulando y un día alcanzan una masa crítica que explota en una somatización que nos derrumba. Si le damos la espalda a nuestra esencia, un impacto emocional al cual no conseguimos darle una salida práctica a través de percibir por qué atraemos lo que atraemos, también puede dejarnos en la lona. Por eso el tarot terapéutico, trabajando para que el consultante se torne consciente de la voz de su esencia y desactive los patrones de conducta que no funcionan, si no sana a la persona, pues es la persona que se cura a sí misma, por lo menos le da importantes instrumentos para que lo haga. Muchas gracias por su atención, espero no haberles aburrido y estoy a su entera disposición a través de mi correo electrónico. Namaste.